Te damos la bienvenida a la Escuela Bíblica de Palabra Pura Blaze. En estas 227 enseñanzas vas a aprender a profundidad lo que significan las Escrituras. Las Escrituras dicen que mi pueblo se pierde porque le falta conocimiento. Y eso es lo que queremos hacer por ti, que tengas el conocimiento necesario para que aprendas lo que Jesucristo ganó por ti y para ti en el sacrificio en la cruz del Calvario. Por eso, manos a la obra, empieza a estudiar, que estas 227 enseñanzas te abrirán como nunca las Escrituras para el beneficio de tu vida y tu familia. Bendiciones. Nuestro tema anterior ha sido la justificación, la justicia de Dios, qué significa ser la justicia de Dios en Cristo Jesús, y es un tema supremamente básico, pero a pesar de ser un tema básico es impresionantemente importante que el cristiano entienda que Él es la justicia de Dios en Cristo Jesús, porque sin este entendimiento, la condenación y la culpa van a ser raíz en la vida de Él. Y mientras la condenación y la culpa hagan raíz en la vida de Él, la planta que va a florecer es la enfermedad, la miseria, la pobreza, las ataduras, los pecados, porque mientras Él no entienda que es la justicia de Dios en Cristo Jesús, no va a poder ser libre de todas esas maldiciones. Ser justificado es simplemente ser declarado por Dios libre de la culpa, de la condenación y de la penalidad del pecado, gracias al sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz. Así que es por ese sacrificio, por la expiación, por la sangre que Jesucristo derramó, que por medio de esa fe nosotros en la sangre de Cristo somos declarados la justicia de Dios en Cristo Jesús. De hecho, esto está en un versículo, está en Romanos 3:25, dice: Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. ¿Fe en qué? Fe en su sangre. De esto se trata lo que Jesucristo hizo en la cruz también. Cuando Él derramó su sangre, era una sangre pura que estaba siendo derramada, una sangre libre del pecado. Pero a Él ir a la sangre se hizo pecado, se hizo condenación, llevó la culpa para que todo aquel que en Él crea pueda recibir la justicia, la redención, la santificación. Todo esto pasa en el nacido de nuevo, en el cristiano que nace de nuevo. Al momento de tú aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, estás renunciando al reino de las tinieblas, está renunciando a Satanás, y como renuncia uno a Satanás, está renunciando a la herencia que traía por venir del primer Adán. Como venías del primer Adán, eras un pecador por naturaleza, porque simplemente todos los descendientes de Adán hemos sido pecadores. Así que en determinado punto de la vida tenemos que reconocer, si queremos la salvación en Cristo, reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador. Y Él nos regala este don. Es un don que no se gana por obras, es un regalo dado por Dios. Es como, por ejemplo, nadie puede ir al cielo si no es por medio de Jesucristo. Jesucristo es la puerta de entrada al cielo. Así que absolutamente nadie, no existe ninguna religión en el planeta Tierra en que por medio de las obras las personas puedan ganarse algo de justicia, puedan ganar por medio de sus buenas obras, ganarse el cielo, porque el que no cumple toda la ley no es justo, y el único que cumplió toda la ley es Jesucristo. Entonces, la única manera de ganarse la justicia es por recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. El que Él es el único justo, el único que no cometió pecado, le da esto como un don al que lo recibe a Él.
Esto es lo que hemos estado viendo en los anteriores programas y esto es lo que ha fallado el cristiano en entender. El cristiano simplemente tiene una mezcolanza de la tradición que viene por siglos de los siglos a través de la religión, diciéndole, tú eres un pecador, pero tú eres la justicia. Pero es una mezcla y uno no puede ser pecador y ser la justicia al mismo tiempo. O uno es un pecador o uno es la justicia de Dios en Cristo Jesús, pero uno no es las dos cosas al mismo tiempo. Nosotros éramos pecadores, pero al recibir a Jesucristo, Jesucristo nos regala como un don. En su soberanía Dios dice, le regalo como un don. Al que reciba a Cristo, le regalo el don de la justicia. Eso lo hemos estado explicando en los anteriores programas y hemos demostrado a través de versículos que es un don. Así que cuando tú naces de nuevo, tú tienes que decir, yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. ¿Esto qué significa? Yo ya soy libre de la condenación, yo soy libre de la culpa, yo soy libre de la penalidad del pecado. Ahora yo puedo tener entrada a Dios como si yo nunca hubiera cometido un pecado, como si yo fuera como un bebé, mejor dicho, como si yo fuera libre, completamente libre. ¿Por qué? No porque yo me la hubiera ganado, sino porque el que se la ganó, que es Jesucristo, me la regala como un don. Y cuando yo estoy en Cristo Jesús, yo soy libre de tener acceso al Padre. Y cuando yo ya tengo esta conciencia, no conciencia de pecado, sino conciencia de justicia, ahora mis oraciones pueden ser contestadas. Ahora yo tengo acceso al Padre, porque la palabra dice que la oración del justo puede mucho. Pero si tú te crees un pecador, si tú crees que esa condenación, esa culpa, tú la estás cargando, tus oraciones no van a ir a ninguna parte, porque no estás cumpliendo los principios, no estás cumpliendo lo que Jesucristo vino a hacer en la cruz y no estás entendiendo lo que significa la sangre de Cristo. Estás tomando la sangre como si Cristo murió y derramó su sangre. No, pero ¿para qué? ¿Con qué propósito? ¿Cuál fue la finalidad? ¿En dónde tú tienes que tener fe? Si tú no tienes fe en la sangre, tú vas a tener fe en tus obras. Y en medida que tú tengas fe en tus obras, no vas a alcanzar ninguna justicia. Porque la palabra dice que nadie por las obras alcanza justicia. Así que es incorrecto creer que nosotros, a través de buenas obras, Dios nos va a querer más. Porque Dios no nos ama por lo que nosotros hayamos hecho. Dios nos ama por haber recibido a Cristo. Dios nos amó cuando estábamos muertos en delitos y pecados y por eso envió a Jesucristo para que nosotros pudiéramos ser salvos. Y no solamente salvos, nos regaló el don de la justicia. Y cuando entiendas esto, tu vida paulatinamente va a empezar a cambiar. ¿Por qué? Porque a medida que tú te haces más consciente de que gracias a ese don, gracias a que tú no tienes que llevar culpa y gracias a que tú no tienes que llevar en condenación, simplemente vas a tener más acceso al Padre y vas a poder reinar en esta vida. Vas a poder reinar ¿sobre qué? Sobre Satanás. Vas a poder reinar sobre el mundo de las tinieblas, vas a poder reinar sobre las adicciones, vas a poder reinar sobre el pecado, vas a poder reinar sobre la enfermedad, vas a poder reinar sobre la pobreza, vas a poder reinar sobre todas las maldiciones porque eres un hijo de Dios que fue hecho la justicia de Dios en Cristo Jesús, y eso te va a hacer caminar con la cabeza en alto como un verdadero hijo de Dios. Adriana, y en ese hiciste un punto muy interesante que está en Santiago 5, en el versículo 16. De hecho, ese versículo lo voy a leer para que la gente sepa lo que estamos hablando. Dice, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanos. La oración eficaz del justo puede mucho. Pero fíjate que este versículo dice que la oración del justo no es simplemente la oración. Y ahí es donde la gente muchas veces falla, porque simplemente habla de la oración, que hay que orar, y de hecho la gente está enseñada a orar. Pero la palabra dice que es la oración del justo la que puede mucho. Es la oración del justo la que cambia la situación por el cristiano, por la persona que es justo, la persona que ha entendido que somos la justicia de Dios en él. Y ahí está la diferencia. Muchas veces la gente siempre dice, vamos a orar, tenemos que orar, pero no es simplemente el orar por orar.
Es el orar con intención, el orar sabiendo quiénes somos, orar con un propósito, orar entendiendo cuál es nuestra posición en Cristo, orar sabiendo qué tenemos en Él, teniendo conocimiento de las Escrituras, sabiendo cuál es nuestra posición. Y una vez que tengamos este conocimiento, entonces sí vamos a orar, porque es esa oración del justo la que puede mucho. Y ahí es donde muchas veces la gente ha fallado. De hecho, vamos un momento a Romanos 10. En el versículo 3, aquí vamos a ver una situación en la cual muchas veces, la gente ha fallado, se ha equivocado. Y de hecho, Adriana, sería bueno que nos contaras una historia, de hecho fue basado en hechos reales, que a ti te pasó, que va básicamente en conexión con este versículo. Dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Des en cuenta que dice, porque ignorando la justicia de Dios. Una cosa que tú ignoras es algo que tú sabes que está ahí o que está presente o que tú la tienes, pero has decidido ponerlo a un lado y prefieres mirar o prestar atención a otra cosa. Y aquí dice, ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la tuya. Muchas veces la gente está tratando de establecer la justicia de Dios por sus obras. Muchas veces la gente con respecto a la oración, la gente siempre trata de hacerlo por sus propias fuerzas, orando, llorando, sin tener resultados. Y muchas veces ellos dicen, pero Dios, yo he estado orando, y tienen vigilias y oran toda la noche y se la pasan ayunando y todo eso, y realmente no es la vigilia o el ayuno o todas esas cosas la que nos dan la oración de poder o la oración de que puede mucho. Es la oración del justo lo que cambia la situación. Y eso es tan importante. A ti te pasó, Adriana, con una pareja que estaba metida y estaba atada, ¿no? Con drogas y ese tipo de cosas, hasta que tú le enseñaste y le hiciste ver en la palabra realmente que él estaba tratando de establecer su propia justicia y tratando de hacer las cosas en sus propias fuerzas, en vez de tener de conocimiento de que él es justo. Y una vez que entendió eso, todo cambió. Pero sería bueno que nos hablaras un poco cómo lo hiciste, cómo le explicaste esto, qué fue lo que pasó. Rafael, cuando la palabra dice que la oración del justo puede mucho, la gente ha malinterpretado esto. ¿Por qué? Porque creen que el justo es el que se porta bien. Entonces, por eso la gente va y le dice, pastor, ore por mí, porque es que su oración vale mucho, porque es que usted es justo. Porque creen que esa persona tiene más obras buenas que el que le pide el favor. Uh-huh. Y ahí está el gran error, porque la justicia no se alcanza por obras. Ya lo leímos en Romanos y lo explicamos en el programa pasado. La justicia se alcanza por fe. ¿Por fe en quién? Por fe en el que fue justo, que es Jesucristo. Entonces, cuando la oración del justo puede mucho, no es que el que haga más obras, ese Dios lo va a escuchar. No, eso es lo que nos han enseñado por siglos, pero no es así. La oración del justo puede mucho significa que el que cree que es justificado por la fe en la sangre de Jesús, esa oración puede mucho. Pero cuando en la gente tiene en la mente que como yo he cometido pecado, entonces Dios a mí no me va a escuchar porque yo no he hecho suficientes obras como para que me escuche, la gente entra en condenación y entra en culpa, que es lo que Satanás quiere. Exacto. Porque mientras los tenga en condenación y en culpa, la gente va a caer en infinidad de pecados, ataduras y adicciones. Y peor aún, como no entienden que eso es la justicia de Dios en Cristo Jesús, porque ahora han hecho malas obras, entonces ya no se atreven ni siquiera a acercarse a Dios. Exactamente, y eso es una cosa que nos hemos encontrado en muchas iglesias, que generalmente los cristianos, la gente que ha recibido a Cristo, que está en las iglesias, siempre prefieren que otra persona ore por ellos, a lo que otras personas ellos considerarían justos, que no pecan o que tienen una vida más correcta que la de ellos, que a lo mejor están en el ministerio, por lo tanto tienen que estar más cerca de Dios de lo que están ellos. Y eso ahí es lo que está, la ignorancia del no saber que ellos han sido justos y que tienen paz con Dios. Exactamente, la paz está con Dios a pesar de usted haber estado en pecado, pero si es cristiano y recibió a Cristo, usted fue hecho la justicia de Dios en su espíritu. Y esto fue lo que me pasó con esta pareja en la que él era drogadicto, cristiano,
cristiano por muchísimos años y cae en la drogadicción. Entonces él, como tenía este mal concepto de que era el justo el que tenía que orar por él, según él, que el justo era el de las obras y no la fe en Jesús, entonces él decía, yo no soy justo, yo no me puedo acercar a Cristo porque yo soy un drogadicto ahora. Entonces yo no soy capaz, yo no puedo, y la persona se alejó completamente de Dios, estaba completamente apartado de Dios, y entre más condenación y entre más culpa tenía, peor, no se acercaba a Dios. Cuando me comentaron acerca de él, yo estuve hablando con él, le dije que lo llevaran a hablar conmigo, él fue con su esposa y él empezó a decir, es que yo fui cristiano. Entonces yo le dije, ¿fui o soy? Bueno, yo soy cristiano, pero es que yo caí en las drogas y yo trato y no puedo. Y trato, pero no soy capaz. Y yo lo dejo como por un tiempo y otra vez vuelven. Los amigos vuelven y me sacan. Y es que esto es horrible, me tiene desesperado y no soy capaz. Pero yo voy a tratar. Claro, como él estaba hablando conmigo, él quería como, mire, yo voy a tratar, como para recibir aceptación. Haciéndolo por sus propias fuerzas. Sí, yo le dije, mire, usted en sus propias fuerzas, aquí no va a pasar nada. Ni absolutamente nadie va a ser capaz de dejar ni el adulterio, ni la fornicación, ni el alcoholismo, ni las drogas, ni la pornografía. Nadie es capaz de dejar nada por sí mismo. Si alguien pudiera dejar algo por sí mismo, simplemente hubiéramos seguido bajo la ley y Cristo no hubiera sido necesario. Y de hecho ya la gente estuviera caminando libre porque lo hubiesen hecho. Pero obviamente la razón por la cual la gente no lo puede hacer es porque en sus propias fuerzas no son capaces. Exactamente. Y cuando la gente trata de hacerlo en sus propias fuerzas, Satanás dice, listo, te tengo y no vas a ser capaz. La única forma en que una persona va a ser capaz de dejar el pecado es cuando se pone la coraza de justicia, por ejemplo, que está en la armadura en Efesios 6. Esta es una coraza muy importante, pero la gente cuando se pone la coraza del pecado, Satanás dice, eres un pecador, ¿cierto? Tú eres un descendiente de Adán. Entonces eres un pecador, o sea que más y más lo hunde en el pecado. Pero cuando la persona se pone la coraza de justicia y dice, un momentico, yo fui hecho la justicia de Dios en Cristo Jesús, yo soy la justicia de Dios, el pecado ya no tiene poder sobre él. Así que va a ser más fácil, va a poder dejar de pecar por gusto que por obligación. Cuando uno está metido en la religión le dice a usted, tiene que dejar esto, y tiene que dejar las drogas, y tiene que dejar el alcohol, y tiene que... No, nadie puede. Es que nadie puede. Si uno pudiera dejar el pecado por sí solo, Cristo no hubiera sido necesario. A uno le tienen que decir, usted es la justicia de Dios en Cristo Jesús. Así usted está en medio de ese pecado, pero si usted recibió a Cristo en su espíritu, usted fue justificado, santificado, redimido por la sangre del Cordero. Exactamente. Y Adriana, date cuenta que la gente tiene que saber que somos hechos, pero tenemos que caminar en ese conocimiento. O sea, no es suficiente el conocerlo, el verlo en la Biblia, el leerlo, el tener el conocimiento de que sí, nosotros somos hechos justos en Él, pero tenemos que caminar en esa verdad, sabiendo que por lo que Cristo ha hecho, somos libres, tenemos paz, somos justificados. Y cuando tú y yo caminamos en ese poder, si lo podemos decir así, en ese conocimiento, en esa revelación, es cuando nos damos cuenta que el pecado no tiene poder sobre nosotros. No tiene, y ahí es cuando viene el querer como el hacer. Exacto. Ahí es cuando no solamente no voy a querer dejar de pecar, sino que voy a ser capaz de dejar de pecar. Y lo que le estaba pasando a este joven que llevaba tantos años dentro del cristianismo, pero nunca había entendido qué significaba esto, simplemente como les enseñan en la religión, diga yo soy un pecador salvo por gracia. ¿Qué hace el pecado? El pecado se empodera de la persona y tiene más fuerza, porque como está diciendo yo soy un pecador, el pecado tiene poder sobre él. Pero cuando la persona empieza a decir yo soy la justicia de Dios en Cristo, ahora la justicia tiene poder sobre él y para él va a ser más fácil dejar de pecar. Exactamente. Mira, hay una clave muy importante, lo que acaba de decir en Proverbios, dice que el poder de la vida y la muerte está en la lengua, ¿correcto? Lo que tú acabas de decir es la ley de la fe de una manera positiva y de una manera negativa. Funciona exactamente igual. Lo único es que
él estaba aplicando la ley de la fe, pero de una forma negativa, diciendo yo no puedo, yo no soy capaz, yo quiero pero me caigo, yo he tratado pero no me funciona. Y básicamente él al decirlo se lo ha creído. Por lo tanto, aunque él trate, siempre se cae. Pero ahora, una vez que tú le enseñaste a hablar correctamente, él está utilizando la misma fe, la misma ley de la fe, pero de una manera positiva. Yo le dije a él, mira, tu primer problema está en la boca. Exactamente. Pero el grandísimo problema está en su corazón. Porque de la abundancia del corazón está hablando su boca. Y lo que usted está diciendo es que usted es un pecador. Y lo que usted está diciendo es que no puedo, no soy capaz, mejor dicho, y yo voy a tratar. Y le estoy diciendo, usted no va a ser capaz de dejar las drogas. Se lo estoy diciendo de una vez, como se lo digo a cualquier oyente, usted no es capaz de dejar ninguna adicción. En sus fuerzas usted no es capaz. Y la única forma de ponerse la armadura es decir, yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Y yo le dije, la próxima vez que usted vaya a meterse ese bazuco o la cocaína y lo que se está metiendo o lo que sea, simplemente en medio de esa droga que se está metiendo, usted va a decir, gracias Jesucristo porque tú me hiciste libre, porque yo verdaderamente soy libre, porque yo fui hecho la justicia de Dios en Cristo Jesús. Gracias Señor porque yo era un pecador, pero tú me salvaste por tu gracia y ahora yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Esto para él, Rafael, era un concepto totalmente nuevo. A él nadie le había enseñado esto. Sí, pero mira, vamos para que la gente entienda algo. En Santiago dice que tenemos que ser hacedores de la palabra, no oidores. El decir, el hablar, el confesar eso está siendo hacedor de la palabra. Muchas veces la gente piensa que el hacer es una obra. Sí, dejar las drogas. Exactamente, o dejarlas o ponerlas a un lado, o el hacer algo físico. Pero muchas veces en el Nuevo Testamento las obras es el hablar, el confesar, el utilizar nuestra boca. Esa es nuestra arma principal. Claro, porque eso está escrito en Romanos 10:10. Dice, con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Exactamente. Entonces, él en ese momento, cuando tú le estabas diciendo, aunque tú estés metido en la droga, no te preocupes, tú síguela haciendo tranquilamente, pero cuando la vayas a hacer, di esto: yo soy libre, yo soy sano, yo soy salvo, yo soy justo. Él ahora está empezando a caminar en un conocimiento, en una revelación que lo va a permitir conseguir esas victorias. Y él primero se asustó porque decía, no, pero yo cómo voy a decir eso. Yo le dije, mira, tú eres un hijo de Dios y si Dios te amó tanto cuando estábamos muertos en delitos y pecados y te salvó, ahora cuánto más no te ama ya que eres un hijo. Ahora que eres un hijo, Él te da todas las armas para que tú puedas vencer a Satanás y sus cohortes y su reinado y lo que sea y sus demonios. Ahora tú tienes autoridad en esa lengua y tienes autoridad sobre todo el poder de las tinieblas y tú tienes autoridad sobre ese demonio de las drogas y tienes autoridad que me está escuchando sobre el pecado que sea, sobre la pornografía. Así que usted va a decir en medio de eso, yo soy libre porque Cristo me hizo libre. Métase la cocaína. Él decía, no, yo no lo voy a hacer. Yo le decía, no, es que usted sí lo va a hacer y yo sé que usted lo va a hacer. Pero mientras usted entiende y usted va confesando eso con su boca y lo va poniendo en su corazón, cuando usted lo diga y lo diga y lo diga y lo diga, la justicia de Dios se va a hacer tan fuerte en usted que el pecado va a tener que salir corriendo. Claro, va a llegar un momento en que él se va a dar cuenta que aquello que está diciendo se ha hecho revelación en él y va a empezar a caminar en aquello que ha confesado, en aquello que ha dicho. Y va a llegar un momento en que la droga no va a tener poder sobre él. Exacto. La pornografía no va a poder tener poder sobre nosotros, la drogadicción, el cometer adulterio y todo eso no va a tener poder sobre nosotros. ¿Por qué? Porque ahora ya tenemos el conocimiento de quiénes somos, pero no solamente el conocimiento, estamos actuando y caminando en ello. Por eso en Filipenses hay un versículo que es muy muy conocido, la gente lo dice todo el tiempo. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero la parte importante de este versículo no es el hecho de que yo todo lo puedo, sino todo lo podemos en Cristo. Así que el énfasis generalmente la gente se lo pone en la primera parte del versículo, pero realmente no tiene que estar basado en la primera parte. Como si estuvieran diciendo yo todo lo puedo. Exactamente, pero no es yo todo lo puedo, todo lo podemos en Cristo. O sea que sin Cristo yo no lo puedo hacer. Exactamente, ahí el énfasis tiene que estar siempre basado en lo que Cristo ha hecho por
por nosotros, en lo que nosotros somos en Cristo y en lo que podemos hacer en Cristo. Por eso el énfasis de este versículo no está en la primera parte, en el que todo lo podemos. Sí, todo lo podemos, sí, en Cristo Jesús. O sea que cuando alguien le dice a otra persona, usted tiene que hacerlo, mire a ver cómo lo hace para que Cristo lo acepte, es una mentira. Exactamente, porque el énfasis siempre está basado en el yo. Y basado en el yo, ahí es donde siempre fracasamos. Porque no se puede. Porque no se puede, pero cuando lo hacemos con las fuerzas de Él, cuando nos centramos en Cristo, ahí este versículo empieza a tener perspectiva, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Ahí está la base de todo lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Si nos enfocamos en Cristo, y la gente tiende a enfocarse en ellos mismos, en lo que yo soy capaz, en lo que yo tengo la habilidad, en lo que yo puedo hacer, en lo que yo soy capaz. Por eso siempre se frustran. Se frustran y siempre al final caen. Y al caerse ellos se piensan y dicen, ay, pero llega un momento en que ya me frustro a tal punto en que ya quiero dejarlo de hacer. Pero no, si lo ponemos el énfasis correctamente de acuerdo a esta escritura en Filipenses 4:13 que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ahí sí tenemos la capacidad de ir de victoria en victoria, de conseguir aquello que estamos buscando. ¿Por qué? Porque estamos poniendo el enfoque donde tiene que estar, en Cristo. Y eso, si la gente entiende ese aspecto tan sencillo, la vida cambia completamente. ¿Por qué? Porque siempre nuestro caminar siempre está basado en lo que Cristo ha hecho por nosotros y lo que nosotros somos en Él. Qué bien, Rafael. Entonces sigamos en nuestro próximo programa con estas grandes enseñanzas que seguro están ayudando a mucha gente que se siente tan frustrada porque en ellos mismos han tratado de pelear y nunca entendieron que debían saber que eran la justicia de Dios en Cristo Jesús. Así es, así que hasta la próxima y bendiciones. Para encontrar más información acerca de nuestro ministerio, visita nuestra página web www.iglesiapalabrapura.com y visita nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube.